Hola de nuevo chicos, en este vídeo nos centraremos en el estudio de los mecanismos de conjugación, que recordad que era la transmisión directa de ADN entre bacterias. Esta transmisión se llevará a cabo a través de esos pili o fimbrias de tipo sexual que vimos cuando estudiamos las estructuras de bacterias y gracias a que el ADN puede contenerse en material genético extracromosómico como son los plásmidos, ¿de acuerdo? Estos mecanismos de conjugación, vamos a ver que dependiendo del tipo de conjugación que estemos estudiando, tendremos dos tipos concretos, que son la conjugación bacteriana sencilla y la conjugación bacteriana HFR, que es la de alta frecuencia de recombinación. Nosotros vamos a ver que en estos mecanismos de conjugación yo voy a partir de una bacteria F positiva, ¿vale? Que tiene su material genético y un plásmido llamado F. Por eso llamamos a esa bacteria F positiva, que va a ser capaz de ir a una bacteria F, ¿de acuerdo? De tipo negativo, que significa que no tiene ese plásmido. Lo que va a hacer esta bacteria primera va a ser que a través de un pili sexual, el plásmido F va a viajar a la siguiente bacteria, de forma que obtendríamos que esta bacteria, que antes era F negativa, pasa a ser F positiva, porque ya tendría ese plásmido de tipo F. Esto sería una conjugación bacteriana de tipo sencillo, ¿vale? La mayoría de bacterias que pueden adquirir estos plásmidos son capaces también de transmitirlo, ¿vale? Y se transmiten de manera horizontal en la misma generación. Que es por eso, por lo que este proceso es muy peligroso, ¿de acuerdo? De cara, por ejemplo, a procesos clínicos, ya que la resistencia a antibióticos, por ejemplo, puede transmitirse en bacterias de una misma generación sin necesidad de que éstas se multipliquen, ¿vale? Ahora, dentro de esto tendríamos también otro tipo de conjugación diferente que sería la HFR, ¿vale? En la cual nosotros vamos a tener una bacteria F+, ¿vale? Que tiene su material genético, pero dentro de su material genético tendría incluido ese plásmido F, ¿de acuerdo? De forma que el plásmido F recombina con el propio ADN de la bacteria. Cuando esta bacteria F+, intente pasar ese plásmido a través de un pili sexual a esta bacteria F-, hay gran probabilidad de que no solo pase el plásmido F, sino que pase a ella el plásmido F y parte de su material genético, ¿de acuerdo? Imaginaos que el material genético de esta bacteria es verde y que entrara dentro el plásmido F acompañado de parte del material genético de la bacteria antigua. Esta bacteria ahora mismo sería F positiva y como ese plásmido tiende a recombinarse con el material genético de la bacteria, nosotros veríamos que al final el cromosoma de esta bacteria sería algo tal que así. De forma que esta bacteria F positiva no solo tendría el plásmido, sino que tendría también parte del ADN de la bacteria anterior recombinado con el suyo propio, ¿vale? De esta forma vemos que las bacterias son capaces de intercambiar ADN entre sí. Normalmente la más usual es la primera, ¿de acuerdo? Esa conjugación de tipo sencilla en la que una bacteria a otra van a ir enviando plásmido. Sin embargo, la HFR introduce una gran
variabilidad. Porque el extremo de ADN propio de la bacteria anterior que se transmite siempre es variable, de manera que me va a introducir numerosos cambios en el patrón de lectura del cromosoma bacteriano de la bacteria receptora, cambiando, por ejemplo, las proteínas que ésta puede sintetizar, aumentando la variabilidad y, por tanto, la diferencia o la diversidad entre bacterias de un mismo tipo dentro de la misma generación. Este primer mecanismo de conjugación es una de las principales formas de transmisión de ADN entre bacterias y uno de los principales mecanismos evolutivos dentro de este. ¿De acuerdo? Nosotros hemos conseguido aprovecharnos de esta transmisión bacteriana gracias al uso de plásmidos y demás, lo podemos aplicar en los campos de biotecnología o biomedicina. En los siguientes tipos de mecanismos parasexuales que veremos que también tienen mucha aplicación dentro de los campos de biotecnología como vimos en aquel tema inicial. ¿Sí? Espero que haya quedado claro y pasamos al último vídeo en el cual veremos los dos mecanismos de transmisión de ADN restantes, que son la traducción y la transformación.